Hay criaturas que nacieron como simples historias y, sin embargo, terminaron convirtiéndose en parte de la cultura humana. Criaturas que han sobrevivido durante siglos en leyendas, libros, supersticiones y miedos colectivos. Pero entre todas ellas, hay una que destaca por encima de las demás: el vampiro. Una figura envuelta en misterio, un ser que bebe sangre, que desafía a la muerte y que camina eternamente en la oscuridad. Durante siglos, el vampiro ha sido símbolo de miedo, fascinación e inmortalidad. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿de dónde nació realmente esta leyenda? La palabra vampiro apareció relativamente tarde en la historia. No comenzó a usarse hasta principios del siglo XVIII. Sin embargo, las historias sobre muertos que regresan de la tumba para alimentarse de los vivos son mucho más antiguas. Mucho antes de los relatos góticos, antes de Drácula, incluso antes de las historias sobre Vlad el Empalador, ya existían mitos sobre criaturas sedientas de sangre. Para entender el origen de esta idea, debemos viajar miles de años hacia atrás, hasta una de las civilizaciones más fascinantes del mundo antiguo: el Antiguo Egipto. Para los egipcios, la vida después de la muerte no era una esperanza, era una certeza. Ellos creían que cada persona estaba compuesta por diferentes partes espirituales. Una de ellas era el Ba, el aspecto del alma que representaba la personalidad y la esencia del individuo. Pero también existía el Ka, un doble espiritual que continuaba existiendo después de la muerte del cuerpo físico. Según estas creencias, el Ka necesitaba un cuerpo para habitar. Por eso los egipcios desarrollaron uno de los rituales funerarios más elaborados de la historia: la momificación. Si el cuerpo se destruía o se descomponía por completo, el Ka no podría regresar y la vida eterna se perdería para siempre. En esta visión del mundo, la muerte no era un final, era una transformación. Quizá por eso uno de los símbolos más famosos del Antiguo Egipto es el Ankh, el símbolo de la vida eterna. Un símbolo que, siglos después, muchos asociarían con la idea de la inmortalidad y con los mitos que rodean el vampirismo. Dentro de la mitología egipcia, también encontramos una figura que refleja una conexión muy clara entre sangre, destrucción y poder sobrenatural. Su nombre era Sekhmet. Sekhmet era una diosa con cabeza de leona, conocida tanto por su capacidad de sanar como por su inmensa ferocidad. Según el mito, fue enviada por su padre, el dios Ra, para castigar a la humanidad. Pero su furia fue tan intensa que comenzó a destruir todo a su paso. Su sed de sangre se volvió tan poderosa que amenazó con exterminar a toda la civilización. Desesperados, los dioses idearon una forma de detenerla. Tiñeron enormes cantidades de cerveza con color rojo, haciéndola parecer sangre. Sekhmet bebió el líquido creyendo que era sangre humana y bebió tanto que terminó embriagándose. Así, su furia finalmente fue detenida. Este mito muestra algo muy importante. Desde tiempos muy antiguos, la sangre ya estaba asociada con la vida, el poder y lo sobrenatural. Pero Egipto no fue la única cultura donde aparecieron criaturas sedientas de sangre. En Mesopotamia, una de las civilizaciones más antiguas de la historia, existía una figura temida llamada Lamashtu. Se decía que esta entidad demoníaca atacaba especialmente a mujeres embarazadas y a niños. Las descripciones son fragmentarias, pero todas coinciden en algo: era una criatura extremadamente peligrosa. Para protegerse de ella, muchas personas llevaban amuletos del demonio Pazuzu, considerado su enemigo. Este tipo de creencias revela algo fascinante. Miles de años antes de que apareciera la palabra vampiro, ya existía el miedo a criaturas nocturnas que se alimentaban de los vivos. Con el tiempo, estas ideas también aparecerían en la cultura griega. Los antiguos griegos tenían una relación muy particular con la muerte. Creían firmemente en la existencia de una vida después de ella, tanto que en algunos casos tomaban medidas extremas para evitar que los muertos regresaran. Cuando una persona era asesinada, su cuerpo podía ser mutilado o desmembrado por miedo a que volviera desde la tumba buscando venganza. En las leyendas griegas aparece una criatura conocida como bricolacas, un tipo de muerto viviente que
que según las historias, podía levantarse de su tumba y vagar por la noche. Estas criaturas golpeaban las puertas de las casas, llamaban por el nombre a quienes vivían dentro, y quienes respondían a esa llamada podían morir pocos días después. O peor aún, podían convertirse en uno de ellos. Así, el vampiro comenzó a asociarse con algo más que la sangre, también con la enfermedad, la plaga y la desgracia colectiva. Una conexión que seguiría apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia. Otra figura inquietante de la mitología griega fue Lamia. Según el mito, Lamia fue amante de Zeus. Cuando Hera, la esposa de Zeus, descubrió la traición, decidió vengarse de la forma más cruel posible. Mató a todos los hijos de Lamia. Consumida por el dolor y la locura, Lamia se transformó en una criatura oscura y vengativa. Desde entonces, según las leyendas, vagaba por la noche, cazando y devorando a los hijos de otras mujeres. Historias como estas muestran que el concepto del vampiro no nació de un solo lugar. Es el resultado de siglos de miedos humanos. Miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, miedo a lo que ocurre en la oscuridad. Y poco a poco, a través de mitos, supersticiones y relatos transmitidos de generación en generación, esas ideas terminaron dando forma a una de las criaturas más famosas de la historia, el vampiro. Pero las criaturas similares a vampiros no aparecieron solo en Egipto o Mesopotamia. En la mitología griega también encontramos figuras inquietantes que reflejan ese mismo miedo a lo sobrenatural. Una de ellas era la empusa. La empusa era una criatura capaz de cambiar de forma. Según algunas leyendas, tenía una pierna de bronce y estaba bajo el control de Hécate, la diosa de la magia y la oscuridad. Algunas historias incluso la describen como hija de Hécate. Estas criaturas solían adoptar la apariencia de mujeres hermosas para seducir a jóvenes viajeros, pero una vez que ganaban su confianza, revelaban su verdadera naturaleza y se alimentaban de ellos. Con el paso del tiempo, el nombre empusa llegó incluso a convertirse en sinónimo de bruja en algunos textos posteriores. Pero volvamos a una de las criaturas más cercanas al concepto moderno de vampiro, el bricolacas. En las tradiciones griegas, si una persona se transformaba en un bricolacas, la única forma de detenerlo era desenterrar su cuerpo y destruirlo. La gente solía acudir al cementerio un sábado para enfrentarse al cadáver, y las formas de eliminarlo ya empiezan a sonar bastante familiares: exorcismos, decapitación o simplemente fuego. Quemar el cuerpo hasta reducirlo a cenizas. Muchas de las características que hoy asociamos con los vampiros nacen precisamente de estas antiguas creencias. El bricolacas, por ejemplo, no se descomponía. Su cuerpo permanecía intacto, casi idéntico al de una persona viva. Era casi imposible distinguirlo de los vivos. Este tipo de miedo también explica una práctica arqueológica muy particular. Desde el periodo neolítico, existen evidencias de entierros en los que los cadáveres fueron intencionalmente inmovilizados. En algunos casos, se colocaban grandes piedras sobre el pecho o la cabeza del cuerpo. En otros, se atravesaba el cadáver con estacas de madera o herramientas metálicas. La intención era clara: evitar que el muerto pudiera levantarse de la tumba. Estas prácticas dieron origen a lo que hoy los arqueólogos llaman entierros desviados. Pero dentro del contexto de estas historias, muchos investigadores creen que podrían tratarse de entierros contra vampiros. Y no es casualidad que la mayoría de estos hallazgos se encuentren en Europa. Porque si hay un lugar donde la leyenda del vampiro realmente floreció, fue Europa del Este. En estas regiones, el vampiro se convirtió en una forma de explicar aquello que la gente no podía comprender: la muerte repentina, las epidemias, el miedo a perder a los seres queridos, e incluso el sentimiento de culpa religiosa. Uno de los primeros casos documentados de actividad vampírica en Europa nos lleva al siglo XIV, a una pequeña ciudad de Bohemia, en lo que hoy es la República Checa, alrededor del año 1336. Allí vivía un pastor que, según los registros, simplemente se negó a permanecer muerto. Después de ser enterrado, varias personas afirmaron haberlo visto caminando por el pueblo, hablando con sus antiguos vecinos.
Al principio parecía solo una historia extraña, pero pronto comenzó a volverse aterradora. El pastor comenzó a matar a quienes habían sido sus vecinos en vida. Las historias decían que si se acercaba a tu casa por la noche y pronunciaba tu nombre, morirías en un plazo de 8 días. Finalmente, los habitantes del pueblo decidieron actuar. Desenterraron el cuerpo para quemarlo, pero cuando sacaron el cadáver de la tumba, ocurrió algo inquietante. Según el relato, el cuerpo comenzó a gritar. Aterrorizados, uno de los hombres atravesó el cuerpo con una estaca de madera. En ese momento, sangre comenzó a brotar del cadáver. Después de eso, lo quemaron completamente, y con ello, según la leyenda, el terror terminó. Este tipo de historias no surgieron al azar. En muchas culturas eslavas existía la creencia de que el alma podía permanecer cerca del mundo de los vivos durante 40 días después de la muerte. Durante ese tiempo, el espíritu podía vagar por su antigua casa o por su ciudad. Si algo salía mal durante ese proceso, se creía que el alma podía regresar al cuerpo, y no siempre con buenas intenciones. Por esa razón, los rituales funerarios se consideraban extremadamente importantes. Un entierro incorrecto podía provocar que el muerto regresara como una criatura conocida como upir, una figura muy similar al vampiro en las tradiciones eslavas y turcas. Estas criaturas se alimentaban de los vivos, tanto de humanos como de animales, consumiendo su carne o su sangre. Los hallazgos arqueológicos apoyan estas creencias. En varios lugares de Europa se han encontrado entierros del siglo VII y VIII en los que los cadáveres fueron inmovilizados con estacas, barras de hierro o herramientas metálicas. El metal tenía un significado especial. Se creía que el fuego utilizado para forjar el metal lo convertía en un objeto puro, capaz de proteger contra los muertos vivientes. En algunos entierros incluso se colocaban hoces alrededor del cuello del cadáver. La idea era que si el muerto intentaba levantarse, la propia hoz le cortaría la cabeza, una especie de guillotina improvisada dentro de la tumba. Otra práctica común era decapitar el cuerpo antes del entierro, colocando la cabeza entre las piernas o enterrándola por separado, todo para asegurarse de que el muerto jamás pudiera regresar. Pero aquí aparece un detalle curioso. Hasta ahora no hemos usado realmente la palabra vampiro, y eso tiene una razón muy simple. El término vampiro no apareció en los registros históricos hasta aproximadamente 1730. Antes de eso, las criaturas tenían muchos nombres distintos dependiendo de la región. El origen exacto de la palabra sigue siendo un misterio, pero una de las teorías más aceptadas sugiere que podría derivar de un término latino relacionado con la impureza o corrupción de los cadáveres. Y esa idea de lo impuro nos lleva a otro caso documentado en la Europa medieval. En el año 1344, los registros hablan de una mujer que, después de ser enterrada, aparentemente regresó de entre los muertos. Según los relatos, comenzó a matar a varias personas del pueblo e incluso a bailar sobre sus cadáveres. Los habitantes desenterraron su cuerpo y le clavaron una estaca, pero esta vez la estaca no fue suficiente. Entonces decidieron quemarla. Sin embargo, el fuego simplemente no prendía, hasta que alguien tuvo una idea. Utilizaron madera del techo de la iglesia, y solo entonces el fuego finalmente comenzó a arder. Este momento marca un punto importante en la historia del vampiro, porque a partir de entonces comenzó a formarse una nueva idea. La iglesia tenía poder sobre los vampiros. La cruz, las reliquias, el agua bendita, todos estos elementos comenzaron a asociarse con la capacidad de destruir a estas criaturas. En parte, esto también refleja algo más profundo. El cristianismo estaba expandiéndose por las regiones eslavas y muchas antiguas creencias paganas empezaron a reinterpretarse dentro del nuevo marco religioso. Así, el vampiro pasó a representar algo más que un muerto viviente. Se convirtió en un símbolo del pecado, de la corrupción y del mal. Y la iglesia, naturalmente, se presentaba como la única fuerza capaz de derrotarlo. Al final, la iglesia no tuvo realmente otra opción. Una nueva religión podía expandirse, podía cambiar a quién se dirigían las oraciones, las ofrendas y la devoción, pero no podía borrar de un momento a otro la imaginación y las creencias de las personas.
Así que, en lugar de negar la existencia de los vampiros, la Iglesia hizo algo mucho más interesante. Los incorporó a su propia narrativa. De esta manera, el vampiro dejó de ser simplemente una superstición popular y comenzó a convertirse en una figura que también servía a los intereses religiosos. Y curiosamente existía un punto de conexión muy claro entre ambos: la sangre. Tanto el mito del vampiro como muchas tradiciones religiosas comparten una misma idea fundamental: la sangre contiene vida. Y si la sangre contiene vida, entonces debe ser tratada con un profundo respeto. Esta idea no es nueva. De hecho, aparece una y otra vez a lo largo de la historia humana. En la antigua Roma, por ejemplo, algunos gladiadores bebían la sangre de sus enemigos caídos, creyendo que así podían absorber su fuerza y su valentía. La sangre también fue considerada durante siglos una fuente de curación. Existen registros históricos de personas que se bañaban en sangre como supuesto tratamiento contra enfermedades como la lepra. Al mismo tiempo, en la medicina medieval existía la práctica de la sangría, donde se extraía sangre del cuerpo con la creencia de que eliminaría enfermedades o impurezas. En todos estos casos, la idea es la misma. La sangre no es solo un líquido del cuerpo, es la esencia de la vida. Y, por supuesto, esta idea también aparece dentro del cristianismo. En el Antiguo Testamento, el libro de Levítico menciona repetidamente el sacrificio de sangre. Durante la Edad Media, la iconografía cristiana comenzó a mostrar un fuerte énfasis en el sufrimiento y la sangre. Si observamos el arte medieval, especialmente el arte católico, encontraremos imágenes intensamente dramáticas y sangrientas. La sangre de Cristo se convirtió en un símbolo central de sacrificio, redención y salvación. Incluso existe el famoso milagro eucarístico del siglo XIII, donde la hostia consagrada supuestamente se transformó en carne y sangre reales. En el Evangelio de Juan se lee: «Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día». Estas palabras tienen un significado profundamente simbólico dentro del cristianismo, pero también revelan algo fascinante. El concepto de vida eterna a través de la sangre ya estaba presente dentro de la tradición religiosa. Y aunque esto no significa que Jesús sea un vampiro, por supuesto que no, sí muestra que la idea del poder vital de la sangre no estaba en conflicto con las creencias religiosas de la época. De hecho, en cierto modo, encajaba dentro de ellas. Esto permitió que el mito del vampiro fuera reinterpretado y utilizado dentro del discurso religioso. El vampiro se convirtió entonces en un símbolo útil, un símbolo del pecado, de la corrupción y del castigo divino. Durante la Edad Media, la figura del vampiro adquirió un nuevo significado. Se convirtió en la representación de lo desconocido, del miedo a la muerte y, sobre todo, del miedo a las enfermedades, especialmente la peste. Curiosamente, muchos de los llamados ataques de vampiros ocurrieron durante los mismos periodos en los que las epidemias devastaban pueblos enteros. El ganado moría, las enfermedades se propagaban, las personas comenzaban a morir una tras otra. Y en un mundo sin conocimiento sobre bacterias, virus o medicina moderna, la gente buscaba una explicación. El vampiro se convirtió en el enemigo invisible, la criatura responsable de la enfermedad, del hambre, de la muerte. Así que las comunidades intentaban recuperar el control de la única manera que conocían, desenterrando a los muertos. Normalmente comenzaban con la persona más reciente en haber muerto. Abrían la tumba y buscaban señales de que el cadáver se hubiera convertido en un vampiro. Los signos que buscaban eran siempre los mismos: un cuerpo hinchado, piel oscurecida, uñas largas, dientes que parecían más prominentes. A veces incluso se reportaba sangre fresca saliendo de la boca o la nariz. Y para la gente de la época, aquello era una prueba definitiva. Pero hoy sabemos algo que ellos no podían saber. Todo eso es simplemente parte del proceso natural de descomposición del cuerpo humano. Después de la muerte, el cuerpo comienza a hincharse debido a los gases internos. La piel se retrae, lo que hace que las uñas y los dientes parezcan más largos. Y los fluidos internos del cuerpo comienzan a salir por la boca o la nariz. Para una persona medieval, abrir una tumba y encontrar un cuerpo así debía ser una experiencia aterradora. Un cadáver hinchado,
con líquidos oscuros saliendo de la boca, uñas largas, dientes visibles. Para ellos solo había una explicación posible: un vampiro. La falta de conocimientos médicos también provocó otros errores trágicos. En algunos casos, enfermedades como la catalepsia podían hacer que una persona pareciera muerta cuando en realidad seguía viva. El pulso era casi imperceptible, la respiración apenas visible. Y en más de una ocasión, personas fueron enterradas vivas. De hecho, algunos historiadores incluso han sugerido que figuras históricas como Alejandro Magno podrían haber sufrido una condición similar. Según ciertos relatos, su cuerpo no mostró signos de descomposición durante varios días después de su muerte, algo que algunos interpretan como posible evidencia de un estado de catalepsia. El miedo a enterrar personas vivas llegó a ser tan común que en algunos lugares se instalaron campanas en las tumbas. Si alguien despertaba dentro del ataúd, podía tirar de una cuerda y hacer sonar la campana para alertar a los vivos. Sí, la idea de despertar dentro de una tumba era tan real para la gente de la época que incluso diseñaron sistemas para intentar sobrevivir a ella. Y en medio de ese miedo constante a la muerte, a la enfermedad y a lo desconocido, el vampiro continuó creciendo, convirtiéndose poco a poco en una de las leyendas más persistentes de la historia humana. En muchos casos, estas investigaciones comenzaban con algo tan simple como desenterrar cuerpos en busca de vampiros, y a veces lo que encontraban solo aumentaba el terror. Si una persona había sido enterrada viva, algo que ocurría más de lo que imaginamos, el pánico dentro del ataúd podía llevarla a luchar desesperadamente por sobrevivir. Algunos se mordían, se arañaban o golpeaban el interior del ataúd en un intento desesperado de escapar. Entonces, cuando días después alguien abría la tumba y encontraba sangre fresca y un cuerpo aparentemente alterado, la conclusión parecía obvia para la gente de la época: debe ser un vampiro, cuando en realidad muchas veces la persona simplemente había sido enterrada viva. Pero si hay una figura histórica que quedó para siempre asociada con la imagen del vampiro, esa es sin duda Vlad Dracula, más conocido en la historia como Vlad el Empalador. Vlad nació en lo que hoy es Rumania y gobernó en diferentes periodos entre 1448 y 1477. No vamos a entrar en toda la compleja historia de las guerras de la región, porque Vlad es una figura central dentro de la historia militar rumana. Pero sí vale la pena hablar de aquello que lo hizo legendario: su brutalidad. Para sus enemigos, Vlad era una figura cruel y despiadada, pero para muchos de su propio pueblo, era un héroe que defendía su tierra contra el Imperio Otomano. Su apodo, el Empalador, provenía de su método favorito de ejecución: el empalamiento. Un castigo tan brutal que no solo servía para matar, sino también para infundir terror psicológico en quienes lo presenciaban. En una época donde la guerra estaba llena de torturas extremas, personas hervidas vivas, desolladas o mutiladas, Vlad llevó la violencia a un nivel que incluso para su tiempo resultaba impactante. Uno de los episodios más famosos ocurrió en 1459, cuando Vlad atacó la ciudad de Brasov. La ciudad fue saqueada, quemada y destruida. Pero lo que realmente quedó grabado en la historia fue lo que ocurrió después. Hombres, mujeres y niños fueron empalados en una colina. Cuando hablamos de empalamiento, hablamos de atravesar el cuerpo con una larga estaca que entraba por una parte del cuerpo y salía por otra. Algunas víctimas incluso eran empaladas horizontalmente. Y según algunos relatos, si Vlad estaba particularmente enfurecido con alguien, podía ordenar que la víctima fuera empalada al revés. Pero lo que hace esta historia aún más inquietante es otro detalle que aparece en varias crónicas. Mientras los prisioneros eran empalados, Vlad habría ordenado que le prepararan una mesa para almorzar. Allí se sentó, observando el espectáculo. Algunas fuentes incluso afirman que tomó un trozo de pan, lo mojó en la sangre que corría de uno de los cuerpos y lo comió. Ahora bien, cuando hablamos de figuras históricas tan legendarias como Vlad, es importante recordar algo.
La historia rara vez es completamente blanca o negra. Muchas veces se mezcla con propaganda, exageración o rumores. Pero incluso teniendo eso en cuenta, hay un episodio que casi todos los historiadores coinciden en describir: el bosque de los empalados. Según los relatos, Vlad ordenó empalar a alrededor de 20.000 prisioneros otomanos. Los cuerpos fueron colocados a lo largo de un camino que el ejército otomano debía recorrer. El resultado fue un paisaje de horror. Un verdadero bosque de cuerpos empalados que se extendía durante kilómetros. La intención era clara: provocar tal nivel de miedo que el enemigo perdiera la voluntad de luchar. Y en gran medida, funcionó. Vlad moriría más tarde en combate, pero su reputación, como héroe nacional, como tirano brutal y como figura asociada al mito del vampiro, sobrevivió mucho más allá de su muerte. De hecho, esa imagen terminaría inspirando siglos después al personaje de Drácula. Sin embargo, el mito del vampiro no desapareció con el paso del tiempo. De hecho, ocurrió exactamente lo contrario. Durante el siglo XVIII, Europa atravesó un periodo conocido como la Ilustración, una época donde el conocimiento científico comenzaba a expandirse rápidamente. Muchas supersticiones empezaron a desaparecer. La gente empezaba a entender mejor el mundo que la rodeaba. Así que uno podría pensar que este sería el momento en que las historias de vampiros finalmente desaparecerían. Pero ocurrió algo inesperado. El siglo XVIII fue testigo de una verdadera histeria vampírica. En varias regiones del sur y este de Europa comenzaron a aparecer reportes de ataques de vampiros. Los historiadores modernos creen que gran parte de este fenómeno puede explicarse por la presencia de ciertas enfermedades. En particular, dos de ellas: la rabia y la pelagra. La rabia, cuyo nombre proviene del latín y significa locura, es una de las enfermedades más antiguas conocidas. Se transmite normalmente a través de mordeduras de animales, y sus síntomas son inquietantemente similares a algunas características asociadas con los vampiros. Una de las consecuencias más conocidas de la rabia es la hidrofobia, el miedo o incapacidad para beber agua. También provoca espuma en la boca debido a la dificultad para tragar saliva. Además, puede causar sensibilidad extrema a la luz, ataques de ira y cambios drásticos en los patrones de sueño, características que fácilmente podían alimentar historias sobre criaturas nocturnas. Incluso algunas leyendas mencionaban que los vampiros no podían cruzar agua, algo que algunos historiadores creen que podría estar relacionado con esta enfermedad. La otra enfermedad asociada a esta histeria fue la pelagra. Esta enfermedad es causada por una deficiencia grave de vitamina B3. Sus síntomas eran tan característicos que se resumían en lo que los médicos llamaban las 4D: dermatitis, diarrea, demencia y muerte. La pelagra también causaba una fuerte sensibilidad a la luz, lo que hacía que la piel se dañara gravemente al exponerse al sol. Esto podía dar a las personas un aspecto enfermizo, casi cadavérico. Curiosamente, esta enfermedad comenzó a expandirse en Europa después de que el maíz fuera traído desde América. Muchas dietas basadas casi exclusivamente en maíz provocaron deficiencias nutricionales que favorecieron la aparición de la enfermedad. Y en un mundo sin medicina moderna, estos síntomas solo parecían confirmar lo que la gente ya sospechaba: los vampiros eran reales. Las historias se extendieron rápidamente. Los soldados austriacos y alemanes que luchaban contra el Imperio Otomano fueron testigos de estas prácticas y llevaron las historias de regreso a Europa occidental. Esto creó una tormenta perfecta: epidemias, miedo, cadáveres desenterrados y relatos cada vez más aterradores. Finalmente, la situación llegó a tal extremo que los gobiernos tuvieron que intervenir. Se aprobaron leyes para prohibir abrir tumbas y mutilar cadáveres. Uno de los cambios más importantes ocurrió cuando la emperatriz María Teresa de Austria ordenó investigar oficialmente los rumores sobre vampiros. Después de examinar los casos, su médico personal concluyó que los vampiros no existían. Tras ese informe, la emperatriz estableció leyes estrictas contra la persecución de supuestos vampiros.
Estas leyes permanecieron vigentes durante casi un siglo entero. Y uno podría pensar que después de eso, el mito finalmente desaparecería. Pero la historia del vampiro todavía no había terminado. Así llegamos al siglo XIX. En Europa, poco a poco, la caza de vampiros comenzaba a desaparecer. La ciencia avanzaba, la medicina empezaba a ofrecer respuestas. Pero al otro lado del océano, en el llamado Nuevo Mundo, las cosas iban a tomar un giro inesperado. Porque el mito del vampiro no desapareció. De hecho, siguió avanzando. Uno de los casos más famosos ocurrió en un pequeño pueblo de Rhode Island, en Estados Unidos. El nombre de la joven era Mercy Brown. Mercy era hija de un granjero que vivía en la pequeña localidad de Exeter. Después de su muerte, su cuerpo sería desenterrado, mutilado, quemado, y sus restos terminarían siendo consumidos por su propio hermano. Todo bajo la sospecha de que ella era un vampiro. En aquel momento, el pueblo estaba siendo devastado por una enfermedad conocida como la consunción. Hoy la conocemos como tuberculosis, pero en el siglo XIX nadie entendía realmente cómo funcionaban las enfermedades. La consunción parecía consumir a las personas desde dentro. Las víctimas comenzaban a perder peso rápidamente, se debilitaban y lentamente parecía que la vida abandonaba sus cuerpos. Lo más inquietante era que la enfermedad se extendía entre los miembros de la misma familia. Uno tras otro comenzaban a enfermar. Y para la gente del pueblo, que no tenía conocimiento sobre bacterias o contagios, aquello solo podía significar una cosa: un vampiro estaba atacando a la familia. Así que hicieron lo que las leyendas siempre indicaban: desenterrar a los muertos. George Brown, el padre de Mercy, ya había perdido a su esposa y a 2 de sus hijas a causa de la enfermedad. Su último hijo, Edwin, estaba ahora gravemente enfermo. Aunque George no quería participar en la caza de vampiros, los habitantes del pueblo lo presionaron hasta convencerlo de permitir la exhumación de los cuerpos de su familia. Cuando desenterraron a Mercy, que había muerto apenas 2 meses antes, los aldeanos observaron algo que para ellos parecía aterrador. Su cuerpo no mostraba señales claras de descomposición, pero había una razón muy simple para esto. Mercy había sido enterrada en pleno invierno de Nueva Inglaterra. El frío había conservado su cuerpo casi como si hubiera estado en hielo. Sin embargo, para los habitantes del pueblo aquello parecía una prueba irrefutable. Decían que sus uñas habían crecido, pero hoy sabemos que eso ocurre porque después de la muerte, la piel se retrae, haciendo que las uñas parezcan más largas. Para los llamados cazadores de vampiros, aquello era suficiente. Abrieron su pecho, extrajeron su corazón, lo quemaron y mezclaron las cenizas con agua para que su hermano enfermo las bebiera, creyendo que así romperían la supuesta maldición vampírica. Como es fácil imaginar, no funcionó. El hermano de Mercy también moriría poco después de tuberculosis. Pero esta tragedia revela algo importante. En aquella época, Nueva Inglaterra llegó a ser conocida incluso como la capital de los vampiros. No porque los vampiros fueran reales, sino porque la gente estaba desesperadamente intentando explicar enfermedades que aún no comprendía. Sin embargo, si has estado prestando atención durante todo este video, quizá hayas notado algo curioso. Todavía no hemos hablado de colmillos afilados, ni de vampiros que se transforman en murciélagos, ni de criaturas que huyen de la luz del sol. Y hay una razón para eso, porque la mayoría de las características que hoy asociamos con los vampiros no provienen de la historia real, provienen de la literatura gótica. Las primeras referencias literarias a vampiros aparecieron en poemas europeos, especialmente en Alemania. Pero la primera historia moderna en inglés sobre vampiros fue The Vampire, escrita por John William Polidori y publicada en 1819. Curiosamente, esta historia nació en el mismo famoso desafío literario donde Mary Shelley escribió Frankenstein. De aquel encuentro
surgieron algunas de las obras más influyentes del terror moderno. En The Vampire, el protagonista conoce a un misterioso aristócrata llamado Lord Ruthven, un hombre encantador, elegante, pero profundamente inquietante. A medida que la historia avanza, queda claro que Ruthven disfruta arruinando la vida de quienes lo rodean. Finalmente, el protagonista descubre la terrible verdad. Lord Ruthven es un vampiro. Esta obra introdujo algo que sería clave para la imagen moderna del vampiro. El vampiro como aristócrata seductor, un ser elegante, manipulador y peligrosamente carismático. Pero antes de que lleguemos al vampiro más famoso de todos, hay otra obra que merece atención. Una historia publicada en 1872. Su nombre es Carmilla. La novela sigue a Laura, una joven que vive en un castillo aislado en Austria. Cuando era niña, Laura tuvo una extraña visita nocturna de una mujer misteriosa. Todos le dijeron que había sido solo un sueño. Años más tarde, una joven llamada Carmilla llega al castillo. Desde el primer momento, Laura reconoce algo inquietante. Es la misma mujer de su sueño. Entre ambas surge una relación intensa y compleja. Carmilla es enigmática, seductora y guarda secretos. Poco después, Laura comienza a enfermar. Tiene pesadillas. Sueña con una criatura felina que la visita por la noche y muerde su pecho. Finalmente, se descubre la verdad. Carmilla es un antiguo vampiro. Su tumba es encontrada. Y siguiendo las antiguas tradiciones, su cuerpo es atravesado con una estaca y decapitado. Pero Carmilla es mucho más que una historia de vampiros. La novela explora temas de deseo, identidad y represión. Presenta una relación emocional intensa entre dos mujeres, algo extremadamente inusual para la literatura de su época. En muchos sentidos, Carmilla representa una figura poderosa y compleja, un vampiro que no solo seduce, sino que establece vínculos emocionales con sus víctimas. La historia introduce una idea que se volvería central en el mito del vampiro: la dualidad. La lucha entre humanidad y monstruo, entre atracción y peligro, entre deseo y destrucción. El vampiro se convierte así en un símbolo de algo mucho más profundo. No solo una criatura de la noche, sino una representación de los deseos reprimidos, los miedos humanos y las sombras que habitan dentro de nosotros mismos. Y muy pronto, esta figura literaria alcanzaría su forma más famosa, una que cambiaría para siempre la historia del vampiro: Drácula. Aunque no fue la primera historia sobre vampiros, hay una obra que cambió para siempre la forma en que imaginamos a estas criaturas. Drácula, de Bram Stoker, es prácticamente imposible negar que esta novela dio origen al vampiro moderno. Bram Stoker dedicó años a investigar leyendas, folclore y relatos antiguos antes de escribir su libro. Exploró historias de Europa del Este, tradiciones populares y supersticiones que habían sobrevivido durante siglos. Pero lo interesante de Drácula no es solo su historia, sino también cómo está escrita. La novela no se presenta como un simple relato con un narrador tradicional. En cambio, está construida como si fuera un conjunto de documentos reales: cartas, artículos de periódico, entradas de diario. Todo esto crea la sensación de que los eventos realmente ocurrieron. La historia comienza con un joven abogado inglés llamado Jonathan Harker, quien viaja a Transilvania por motivos de trabajo. Su misión es reunirse con un noble misterioso, el conde Drácula. Pero pronto, Harker descubre que su anfitrión no es un hombre común, es un vampiro. Harker logra escapar y regresar a Inglaterra, pero el conde Drácula no tarda en seguirlo. Ahí comienza a sembrar el terror en una pequeña ciudad costera. Finalmente, un grupo de hombres liderado por el profesor Abraham Van Helsing decide enfrentarse a la criatura. Y así comienza la cacería.
Muchas personas creen que el personaje de Drácula fue inspirado directamente en Vlad el Empalador, pero curiosamente, los historiadores modernos dudan bastante de esta teoría. No existe evidencia clara de que Bram Stoker haya investigado la historia de Vlad o que lo haya tomado como modelo directo para su personaje. El nombre Drácula parece haber sido encontrado por Stoker en un libro de historia, donde descubrió que el término Drácul significaba hijo del dragón. En algunos contextos también llegó a asociarse con la palabra diablo en rumano. Pero más allá del nombre, parece que Vlad nunca fue una inspiración directa. Fue simplemente una coincidencia histórica entre dos figuras sedientas de sangre, una real y otra completamente ficticia. Irónicamente, al usar ese nombre, Bram Stoker terminó conectando para siempre a un héroe nacional rumano con la leyenda del vampiro. En realidad, muchas de las influencias de Stoker probablemente provinieron de las historias tradicionales irlandesas. Irlanda ha sido durante siglos una tierra llena de mitos y criaturas sobrenaturales. Para muchos niños irlandeses, crecer escuchando historias de fantasmas, espíritus y seres extraños era algo completamente normal. En ese contexto cultural, lo sobrenatural no era solo entretenimiento, era parte de la tradición. Pero Stoker no solo recopiló ideas antiguas, también creó nuevos elementos que se volverían fundamentales en el mito del vampiro. Por ejemplo, la idea de que un vampiro no puede entrar en una casa sin ser invitado, o que no tiene reflejo en los espejos, porque estos reflejan el alma humana, algo que un vampiro ya no posee. También introdujo la idea de que el vampiro necesita tierra de su lugar de origen para poder descansar. Y por supuesto, consolidó la imagen del vampiro como un aristócrata seductor, elegante y manipulador. Drácula terminó convirtiéndose en una especie de síntesis de todos los vampiros que habían existido en la imaginación humana hasta ese momento, y al mismo tiempo se convirtió en el modelo para todos los vampiros que vendrían después. Pero aún faltaba un paso más en la evolución de esta criatura, el momento en que el vampiro abandonaría los libros para entrar en el mundo del cine. Ese momento llegó con una figura inquietante y silenciosa: Nosferatu. La película Nosferatu, estrenada en 1922, introdujo una de las representaciones más icónicas del vampiro en la historia del cine. La historia sigue a un joven llamado Hutter, que es enviado a Transilvania para cerrar un negocio con un misterioso conde llamado Orlok. Pero pronto descubre que su cliente es algo mucho más oscuro: un vampiro. Mientras tanto, Orlok desarrolla una obsesión por la esposa de Hutter, Ellen, después de ver una fotografía suya. El vampiro viaja hasta su ciudad, trayendo consigo una ola de muerte y enfermedad. La ciudad comienza a ser devastada por lo que parece una plaga. Finalmente, Ellen descubre en un antiguo libro que solo hay una forma de detener al vampiro: el sacrificio de una mujer pura. Decidida a salvar a su pueblo, Ellen atrae al vampiro y se sacrifica. La película termina con la muerte de Orlok y la destrucción de su castillo. Pero Nosferatu introdujo algo que cambiaría para siempre la mitología del vampiro: la idea de que la luz del sol puede destruirlo. En la novela de Bram Stoker, el sol solo debilitaba a Drácula, pero en Nosferatu, la luz solar lo mata, un detalle que se convertiría en una de las reglas más famosas del vampiro moderno. Sin embargo, la película tenía un problema: era demasiado similar a Drácula. De hecho, la viuda de Bram Stoker demandó a los creadores de la película por violación de derechos de autor. El tribunal ordenó destruir todas las copias del film, y durante muchos años se creyó que Nosferatu había desaparecido para siempre. Pero algunas copias sobrevivieron, y gracias a ellas, esta película terminó convirtiéndose en una de las obras más influyentes del cine de terror de todos los tiempos. Pero a pesar de los intentos por destruir todas las copias de la película, algunas sobrevivieron. Con el paso del tiempo, esas pocas copias comenzaron a circular nuevamente, y para la década de 1960, Nosferatu ya se había convertido en una película de culto. Hoy es considerada una de las obras más influyentes de toda la historia del cine de terror, y su impacto sigue siendo tan fuerte que incluso en nuestros días continúa inspirando nuevas adaptaciones y reinterpretaciones. Pero Nosferatu no es solo una historia de vampiros, también es un reflejo de su tiempo.
La película nació en una Europa que aún estaba marcada por las cicatrices de la Primera Guerra Mundial. El director artístico y productor de la película había servido en el frente durante la guerra. Durante su estancia en Serbia, escuchó una historia local sobre un campesino que, según los habitantes del lugar, había regresado de la tumba para aterrorizar a su aldea. Los aldeanos finalmente desenterraron el cuerpo y lo atravesaron con una estaca para detenerlo. Según el relato, el cadáver tenía dientes extremadamente largos y prominentes. Hoy sabemos que esto puede explicarse fácilmente por la retracción de la piel durante la descomposición, pero en aquel momento esa imagen quedó grabada en la mente del artista y terminaría inspirando el aspecto del vampiro en la película, el conde Orlok. El propio creador de la película describió la guerra como un acontecimiento monstruoso que se desató sobre la Tierra como un vampiro cósmico, bebiendo la sangre de millones y millones de hombres. Esta idea de la guerra como una fuerza vampírica se refleja profundamente en la película. La estética visual de Nosferatu es extraordinaria. La iluminación juega un papel fundamental. Sombras largas que se arrastran por las paredes, figuras oscuras que aparecen lentamente desde la penumbra. La imagen del vampiro moviéndose silenciosamente dentro de las sombras, algo que hoy asociamos inmediatamente con el género, nace en gran parte de esta película. Además, muchos de los artistas involucrados en el proyecto tenían un profundo interés por el ocultismo. Durante el periodo posterior a la guerra, las corrientes esotéricas y ocultistas estaban sorprendentemente presentes en ciertos círculos culturales de Europa, y esa influencia se puede sentir claramente en la atmósfera de la película. También resulta interesante observar cómo cada una de las grandes historias de vampiros utiliza diferentes animales para representar la naturaleza de la criatura. En Carmila, la vampira se transforma en una criatura felina, elegante, silenciosa, seductora. En Drácula, el vampiro puede transformarse en un perro o un lobo, una figura más agresiva y brutal. Pero en Nosferatu, el conde Orlok está asociado con las ratas. Y las ratas, por supuesto, han sido históricamente símbolos de muerte y plaga. En la película, el vampiro llega acompañado de una ola de enfermedad que se extiende por la ciudad. No es solo un monstruo, es una catástrofe viviente. A diferencia de otros vampiros literarios que podían pasar fácilmente por humanos, el conde Orlok es completamente distinto. Su apariencia es inquietante, orejas largas y puntiagudas, dientes afilados que sobresalen constantemente, un rostro pálido y rígido. No es un aristócrata seductor, no puede mezclarse entre la sociedad. Orlok es simplemente un monstruo, y en cierto sentido, eso también lo convierte en una figura profundamente trágica. Su obsesión con Ellen parece surgir de algo más que simple deseo. En la película vemos al vampiro observando desde la distancia, solo, mirando a través de ventanas, como si fuera una criatura completamente aislado del mundo. Por eso muchos interpretan Nosferatu no solo como una historia de terror, sino también como una reflexión sobre la soledad. El vampiro está condenado a vivir eternamente, a caminar solo en la oscuridad, a observar la vida de los demás sin poder formar parte de ella. Y quizás esa sea una de las razones por las que el mito del vampiro ha sobrevivido durante tantos siglos. Porque el vampiro nunca ha sido solo un monstruo, también ha sido un símbolo del miedo, de la guerra, de la religión, de la represión, del deseo, del amor, del dolor, de la muerte. El vampiro es, en muchos sentidos, una creación humana, una criatura que refleja todo aquello que los seres humanos temen y también todo aquello que desean comprender o controlar. Tal vez por eso el vampiro sigue siendo una de las figuras más duraderas de toda la cultura popular, una criatura ficticia que ha sobrevivido siglos de historia y que sigue reinventándose una y otra vez. Y con esto, llegamos al vampiro moderno. Podríamos hablar durante horas sobre esta evolución, especialmente cuando llegamos a autores como Anne Rice, cuya visión transformó completamente la idea contemporánea del vampiro. Pero esa historia merece su propio espacio, porque la historia de los vampiros es mucho más larga de lo que parece, y lo que hemos visto hoy es solo una breve parte de ella. Con el tiempo, el vampiro comenzó a transformarse nuevamente.
La criatura que durante siglos había sido vista como un monstruo salvaje, portador de plagas y muerte, empezó a volverse más humana. Y una de las personas responsables de ese cambio fue la escritora Anne Rice. En 1976 publicó su famosa novela Entrevista con el vampiro. Con esta obra, Rice prácticamente reinventó al vampiro moderno. Hasta ese momento, los vampiros eran retratados principalmente como criaturas frías, depredadoras, casi animales. Pero los vampiros de Anne Rice eran diferentes. Eran emocionales, introspectivos y profundamente atormentados. Criaturas que odiaban su propia existencia. Seres que reflexionaban sobre la inmortalidad, la culpa, la soledad y el significado mismo de la vida. Sus personajes, como Louis y Lestat, no eran simplemente monstruos, eran víctimas, amantes, filósofos, seres atrapados entre lo que fueron y lo que se han convertido. Y esa complejidad emocional hizo que los lectores se sintieran profundamente conectados con ellos. Ya no se trataba solo de sobrevivir a un vampiro. Ahora el lector quería saber qué ocurriría con ellos, cómo vivirían con su inmortalidad, cómo enfrentarían el peso eterno de sus decisiones. La publicación de Entrevista con el vampiro provocó un renacimiento de la literatura vampírica en el siglo XX, y su influencia sigue presente hasta hoy. Después de su adaptación cinematográfica, y más tarde con la serie basada en The Vampire Chronicles, el vampiro moderno cambió para siempre. Muchas de las representaciones actuales del vampiro siguen ese modelo. Un ser oscuro, pero profundamente humano. Un monstruo que también puede amar. Series y películas como True Blood, Buffy the Vampire Slayer, The Vampire Diaries o incluso Twilight adoptaron este nuevo tipo de vampiro. Un ser atormentado, romántico, malinterpretado. Una criatura que en ocasiones parece valorar el amor y las relaciones humanas incluso por encima de la sangre o la inmortalidad. El vampiro moderno se convirtió en una figura mucho más compleja, una criatura nacida de la literatura, del arte y de las emociones humanas. Porque el vampiro siempre ha sido mucho más que un simple monstruo. A lo largo de la historia ha representado muchas cosas: la enfermedad, lo desconocido, la guerra, la muerte, el amor, el deseo, el miedo. Cada generación ha reinterpretado al vampiro de acuerdo con sus propios temores y obsesiones. Por eso el vampiro es una criatura de dualidad constante: vida y muerte, atracción y repulsión, humanidad y monstruosidad. En cierto sentido, el vampiro es una creación humana, porque refleja aquello que existe dentro de nosotros. Y aunque hoy sabemos que los vampiros pertenecen al mundo de la ficción, todavía aparecen historias de personas que creen haber encontrado una criatura de la noche. Incluso en el siglo XX, existen registros de aldeas donde aún se practicaban rituales como la impalación de cadáveres, por miedo a que regresaran de la tumba. Quizás por eso el vampiro nunca ha desaparecido realmente. Es posible que no exista otra criatura ficticia que haya acompañado a la humanidad durante tanto tiempo. El vampiro sigue siendo el símbolo perfecto de nuestra fascinación con la muerte, la moralidad y el deseo. Una figura que encarna los impulsos más profundos del ser humano. Y tal vez por eso, el vampiro nunca muere. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia del vampiro. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Conocías estas historias? ¿Habías escuchado alguna de ellas antes? Déjamelo en los comentarios. Y si te interesa profundizar más, hay muchísimos temas que aún podríamos explorar. La historia de los vampiros es enorme. Podemos hablar de vampiros en Asia, en África, en diferentes culturas alrededor del mundo. También podemos explorar más películas, libros o mitologías. Así que dime en los comentarios qué te gustaría ver en el próximo video. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, comentar y darle like. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las criaturas de la noche siempre encuentran la forma de regresar.